nuevamente con ustedes en este necesario diálogo, de acuerdo a mi punto de vista, para que darle la información que yo poseo, la información que yo viví. No es que me la leí en un documento, un chisme o en una columna de periodistas chismosos. No, no, no. Lo viví personalmente durante casi 3 años y desde 1995 que pasé a retiro, lo estoy divulgando en todas las emisoras y en todos los países que he visitado. Y ahora en el exilio lo sigo haciendo porque es un deber ciudadano, es una obligación mía, no porque fui militar. Yo tuve 30 años en el servicio y cumplí con mi deber todo el tiempo. Ahora como ciudadano tengo que cumplir mi deber ciudadano, que ustedes sepan y entiendan por qué Iván Carratú agrede a la dirigencia política, a los medios de comunicación y a los militares, porque destruyeron las instituciones del país y le dieron entrada a Fidel Castro y de la mano Hugo Chávez. Llego al Palacio de Miraflores al cargo de jefe de Casa Militar el 11 de julio del año 1990. Yo creí que iba para un cargo fácil, de seguridad indiscutiblemente, pero fácil porque no tenía que estar comandando tropas, a pesar de que tenía un regimiento de la Guardia de Honor de 1.500 hombres, tenía aproximadamente 200 miembros de los cuerpos policiales de seguridad civil, DICIP, PTJ, tenía 50 policías metropolitanos, 30 fiscales de tránsito y tanta gente como quisiera, porque el cargo me permitía sumar recursos financieros, recursos humanos y recursos militares para la protección y defensa del presidente, que no era el caso en ese momento. Al llegar, me di cuenta que en el Palacio Miraflores rechazaban a los militares. Le dije al presidente, bueno, presidente, ¿cómo es esto? Que yo vengo para un cargo, desde Bolívar este cargo está institucionalizado, y la gente me rechaza, los periodistas me rechazan. Usted me dice el presidente, lamentablemente, almirante, ese es el cargo que usted va a desarrollar y por eso lo traje al palacio, porque usted viene de la flota y me interesaba un hombre de la flota. Abierto, yo con el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, fallecido, nunca antes hablé con senadores y diputados regalándole gorritas y regalándole botellitas y perfumitos, invitaciones a comer. Jamás invité a ningún diputado y senador. Mi relación con ellos comenzó cuando llegué a Miraflores y con la Comisión de Defensa. Aristide Bullón, el senador Edgar Valle y el senador Marcico Roetre Mejía. Y con ellos les comuniqué las deficiencias que yo veía militares y los peligros a la democracia que había en ese momento. Tan es así que cuando yo voy a ascender a contraalmirante, me preguntan en la reunión con la Comisión de Defensa que por qué consideraba yo importante el grado de contraalmirante. Y bueno, es la culminación de mi carrera, de una conducta y un empleo militar intachable, y ahora yo debo ser reconocido, o me van a reconocer, por esa trayectoria. Yo no he participado en guerra, pero he estado durante 17 años embarcado en la flota por todos los mares del mundo, protegiendo el país, el territorio, los ríos, el lago de Maracaibo, y casi ningún venezolano ha tenido en sus manos un bien nacional que costase $600 millones, como son las fragatas misilísticas Mariscal Sucre, destruidas, criminalmente destruidas por estos generales almirantes y por el gobierno, el régimen que nos ha destruido en todos los aspectos. Comienzo a decirle al presidente las cosas que yo voy viendo, mi experiencia militar, las cosas que yo veía incongruentes, el Consejo de Ministros dividido en sectores, los 3 que eran ADECO, los ministros técnicos, habían representantes del Grupo Girahara, del Grupo Santa Lucía, del Grupo Cisneros. Entonces yo veía que el gobierno era manipulado, el presidente era presionado. Entonces después decían que es que el presidente no tenía política informativa, que no logró decir. El presidente una vez al mes, los sábados, el primer sábado de cada mes, se reunía con todas las autoridades civiles e institucionales del país en el Salón Libertador del Palacio Blanco.
más de 300 personas. El presidente ahí le explicaba la política, las fallas, los hallazgos y en qué los invitaba a participar. La mayoría de las personas mandaban un suplente y después acababan con el refrigerio. El refrigerio no era licor, eran alimentos clásicos de la cesta venezolana: arepas, cachapas, queso hermano, queso holandés, jugo de caña, jugo de toronja, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente se retiraba, eso comenzaba a las 9. El presidente se retiraba a las 11:30, 12 del día. Apenas el presidente se iba, todo el mundo se retiraba. ¿Cómo me van a decir a mí que no hubo información de la política económica? ¿Cómo me van a decir a mí que no se informaba? El ministro de la Secretaría, Pastor Eira, un periodista de izquierda, pero un periodista. El doctor Figueredo, encargado de la política informativa del gobierno. El señor Consuegra, fallecido, jefe de prensa de Venezuela. El hijo de se me olvidó el nombre, ahora se lo digo. El señor Vega Godoy, Andrés Roy Blanco, me acordé. Eran periodistas reconocidos en el medio nacional. No, pero el problema no era que no informaban. El problema es que no querían que siguiera el paquete económico que nos iba a redimir de la corrupción y del despilfarro público. ¿Sabían ustedes que habían empresarios que nunca pagaron impuestos? Los medios de comunicación no pagaban impuestos en su mayoría o pagaban algo irrisorio. Abusaban del erario nacional y de los préstamos del presidente. Algunos no pagaban, como Miquilena, le condonaban la deuda. Entonces, esa era una danza, porque al sistema político nuestro de partidos que secuestró el Estado, nombró miembros de partidos condicionales de cada partido para abusar del país y tomarse el país. Y fíjense lo que lograron, que el pueblo los rechazara, porque la llegada al poder de Chávez no es porque llegó matando gente, es porque vieron que este señor iba a acabar con la basura que antiguamente existía. Y digo basura sin ofender, por lo malo que hacían las cosas. Y me consta, en las giras presidenciales al presidente le invadían las casas de interés social que iba a entregar. ¿Quiénes se lo invadían? Los copellanos y los adecos. Habían 3 gobernadores: Falcón, Zulia y Carabobo, de Copey. Los demás eran adecos. Y era imposible que el presidente proyectara su gobierno y su régimen porque era bloqueado por todas partes. La noche del cuartelazo, personalmente llamé en vuelo del avión presidencial, llamé al ministro del Interior, no lo conseguí. Al aterrizar a Maiquetía estaba el ministro del Interior y el ministro de la Defensa con una cantidad de personas. ¿Por qué estaban ahí esas personas? ¿Porque iban a recibir al presidente como nunca lo habían hecho? ¿O es que estaban involucrados y conocían lo que estaba ocurriendo? Había más de 200 personas, habían 150 soldados, como 100 miembros de la ICIP, el director del aeropuerto, su equipo ejecutivo, generales, un gentío. Y ninguno le dijo nada al presidente. Cuando el presidente se molestó, le dijo al ministro: suba hacia el carro. Yo iba en el carro con el presidente, pero me tuve que bajar, porque sabía que el presidente estaba molesto y le iba a fumar un peo al ministro. ¿Qué pasó en ese carro? ¿Qué hablaron? Estaban en el carro el teniente coronel Gerardo Dudamel, el doctor Virgilio Ávila Viva, ministro del Interior, el presidente fallecido y el ministro de la Defensa, nefasto, traidor, Ochoa Antich. ¿Qué pasó en ese carro? He intentado conocer qué pasó en ese carro y nadie quiere hablar. ¿Tienen miedo? ¿No quieren aparecer públicamente como corresponsable de una cosa que ocurrió? Un hecho dantesco. Porque yo estaba en mi casa durmiendo. Me llamaron a decirme que estaban asaltando la casona. Yo me he podido quedar acostado. Yo me he podido ir para otro lado. Yo me fui a mi puesto de comando. Y por estar en mi puesto de comando fue que pude sacar al presidente. Porque si no lo matan o él se suicida.
porque el presidente Pérez no lo iban a agarrar vivo. Y salimos del palacio en unas carreras impredecibles, en un acto no de valentía, más bien de defensa personal, de defensa propia. Llamé a la casona, otra cosa que no dicen las hijas del presidente ni decían los miembros de la casona, a decirles que lo iba a apoyar, pero a mí no, pero a mí no me habían dado el apoyo de vehículos para poder manejar la casa militar. El ministro de la Defensa me negó los vehículos y el almirante fallecido Elías Daniel no podía manipular, desplazar soldados. Tenía que apelar a la Regional 5, la Guardia Nacional, el general Leche Madrid, y al comandante de la Guardia, el general Maya Cardona, porque me tenían atado. Los cuerpos de seguridad, la DIN, nunca me pasaron información de ningún tipo y sabían que había una conspiración militar y civil de las izquierdas. No olviden, el 4 de febrero no fue un cuartelazo exclusivo militar, fue una conjura de élites, hombres importantes del país, universitarios, académicos, intelectuales, militares traidores, partidos políticos y ciudadanos ignorantes, ambiciosos de poder. Eso fue el 4 de febrero. Y después viene, no juzgan a Chávez, no se puso a derecho. Muchas personas me han dicho que por qué no lo maté. Chávez no llegó al palacio. Que por qué no irrumpí en el cuartel San Carlos para asesinarlo. No, un preso militar puesto a la orden de los tribunales militares y civiles, y que después un presidente democrático lo perdona. ¿Quién es más asesino? ¿El Chávez o el presidente de la República, que le dio vida a la conspiración y destruyó las Fuerzas Armadas y destruyó las instituciones? Ese presidente es responsable históricamente por lo que ocurrió. Y lo siguen defendiendo. Coño, no entiendo a los venezolanos. O son demasiado ingenuos o no quieren entender lo que nos está pasando, porque me da la impresión que todavía no entienden qué es lo que ocurre en el país o ha ocurrido. Se entrega Chávez a las 6 de la mañana, 5:45 del 4 de febrero. El ministro de la Defensa en el palacio, solo, sin el alto mando militar. Quería que los edecanes, o un edecán, el teniente coronel, ahora general de división, fue mayor, fuese a la planicie a recibir la entrega al comandante Chávez entregado. Yo me negué. Le dije, no, ministro, agarre usted sus tropas y sus soldados y sus oficiales y lo va a buscar al Museo Histórico Militar, porque ese edecán tiene que estar aquí en el palacio con el presidente y no se puede mover de aquí. Y le dije al general Santeliz, vayan a agarrar a su loco allá arriba en la planicie. Ustedes son responsables de esta conspiración. Y lo saqué del palacio. Él sabe que lo saqué del palacio con escolta civil. Me llamó el general Ítalo de Valle Alegre y me dijo, ¿qué hace ese hombre ahí con Altuve Febres? Son unos conspiradores de toda la vida. Ahí fue donde lo saqué. Esa noche, el presidente me llamó a su despacho a preguntarme por una serie de cosas que ocurrieron en esos días, en esas horas lamentables. Y yo le expliqué, y estaba el ministro de la Defensa con él. Yo cuando entré al palacio, al despacho presidencial, no saludé al ministro, porque desde ese entonces, desde la madrugada del 4 de febrero, no reconozco a ningún almirante ni a ningún general. ¿Por qué? Porque esa movilización se sabía y no actuaron para impedir que se proyectara el alzamiento militar sobre el Palacio Miraflores. No la casona, el palacio, centro del poder, institución presidencial de Venezuela. La destruyeron esa noche. Destruyeron la institución presidencial. Por eso es que me hablan de democracia. ¿Cuál democracia si ustedes la destruyeron? Con la complicidad de Chávez. Entonces le dije al ministro, yo a usted no lo saludo porque usted es un traidor. Yo no saludo a traidores. Y me retiré. Después el presidente me llamó, me dijo, almirante, tiene usted razón. Ahora el general Ochoa escribe y habla y dice una cantidad de sandeces
que no puede ocultar que siendo ministro de la Defensa se le alzó el ejército, más de 7.000 hombres, y que la democracia la salvó un almirante solo con 4 soldados en un carro, y la vida del presidente, porque el presidente era un hombre valiente. Y no pueden reconocer eso, y nunca lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque son unos cobardes y son unos traidores. Y esa noche me convencí que estaba rodeado de cobardes y traidores, y desde entonces los califico así, pese a quien le pese. Al día siguiente el presidente me llama nuevamente para que le explique un documento, un anónimo que le llegó al presidente a su despacho y otro que me llegó a mí, el mismo. Explíqueme lo que usted sabe, me dice el presidente. Llegó el ministro Ochoa también en ese momento, que también lo habían llamado. Y le digo, mire, presidente, las palabras que aparecen en este anónimo, redactado por un almirante de apellido Torrealba, que no existe, las dijo usted en presencia de 2 personas. En presencia del general y en presencia mía. Yo no se lo he dicho a nadie. Usted tampoco. El chismoso y traidor es el general Ochoa. Se lo volví a repetir y a decir en su cara. Claro, después la arremetieron contra mí. Pero ¿qué ocurre? Es que no solamente el ministro, los comandantes de guarnición fueron a Miraflores. Y el señores, no sigan protegiendo a los traidores del ejército. Van a pagar caro lo que están haciendo ustedes con esos militares, defendiendo un ejército que está destrozado, que está destruido, que fracasaron como militares. Ese golpe militar fue una torta como operación militar. Y son oficiales de Estado Mayor. Entonces, ¿dónde queda la capacidad militar de los comandantes de batallones si ese es el ejemplo? Hay que retomarlos y renombrarlos y vigilarlos porque están conspirando de hace tiempo con la izquierda. El general Miller, ¿cómo llegó a general de división? Comunista redomado. ¿Y cuántos generales y almirantes llegaron a los grados y se sabía que eran conspiradores y traidores? ¿Quiénes los ascendieron? El poder político venezolano. No fue el ministro de la Defensa, no fueron los almirantes ni los generales. Fue la cúpula militar de cada partido. Y por eso es que los militares y los miembros del poder político venezolano no eran transparentes porque obedecían alineamientos de los partidos. Y por eso es que las instituciones se vencieron, desaparecieron, porque no había quien la defendiera, porque defendiera el partido. El partido reemplazó el Estado y el Estado cayó en manos de conspiradores, ladrones y militares traidores o prevaricadores, como quieran llamarlo. Eso no lo saben las nuevas generaciones. Y eso tienen que saberlo porque repetiremos los mismos errores. Y por eso es el empeño mío en seguirles diciendo lo que ocurrió y señalar con nombres y apellidos quiénes fueron. A mí me agreden. Diga nombres. Coño, pero ¿cómo voy a decir nombres si 4 partiditos enclenques, Primero Justicia, Voluntad Popular, AD y Un Nuevo Tiempo, dirigen el país y no tienen seguidores? Si ustedes los venezolanos son los que apoyan a estos tipos, ¿cómo yo voy a estar señalando personas? ¿Para qué? Para llenar el chisme y las páginas amarillas y las cosas que ustedes no saben. No. Tenemos que ser maduros, porque lo que se pierde es el país. Y el país está lleno de traidores, todavía, azules y rojos. Y si no despertamos, y si no asumimos el rol ciudadano, y si no los mandamos para el carajo a todos, seguiremos dando tumbos. Dios y patria.